Los mexicas, nombre que se daba a la cultura azteca a sí mismos. Ubicación geográfica. Se asentaron primero en la colonia de Chapultepec y luego, tras ser expulsados de allí, en Culhuacán, en donde también debieron huir. Finalmente se asentaron de manera definitiva en un islote arenoso del lago de Texcoco en 1345. Tras la caída del Imperio Tolteca a finales del siglo XII, el Valle de México fue invadido por sucesivas oleadas de pueblos bárbaros procedentes del norte que fundaron diversas ciudades-estados como Xaltocán, Texcoco, Azcapotzalco y Cualtichan. La última invasión la efectuaron los aztecas. Organización social. En principio puede definirse dos grandes clases sociales, la noble y la plebeya. Teóricamente, los miembros del grupo inferior podían ascender al superior y viceversa, pero en la práctica la movilidad social era inexistente. La nobleza, el señor dominante, estaba formado por capas sociales de diversa procedencia, encabezadas por el linaje real descendiente del primer Tlatoani, el rey mexica. Le seguía el poder y prestigio los tetehuit, señores, nobles de alto rango que se habían hecho merecedores del título por los valiosos servicios que prestaron al Estado. Este no podía ser heredado por sangre. Los señores poseían enormes extensiones de tierra en los lugares conquistados que se cultivaban mediante servicios o ocupaban los cargos más elevados del gobierno de la nación. El tercer bloque estaba formado por el pipiljín, literalmente hijos, quienes, como su nombre lo indica, estaban emparentados con los monarcas y los tecuiti. Los cuantipuintli, hijos del águila, constituían el último escalón de la clase noble. Se trataba de guerreros o mercaderes procedientes de la clase plebeya que habían logrado franquear la barrera social gracias a sus dones militares o a su habilidad comercial. Los plebeyos. La clase dominada carecía de la homogeneidad que caracterizaba al estante plebeyo de otras sociedades precolombinas. Estaban los comerciantes dedicados a la exportación e importación, los agricultores, artesanos y otros como médicos, parteras, barberos, entre otros. Los mayaque, braceros o los tlatlacuatin o esclavos constituían los estados inferiores de la sociedad de la cultura azteca. Organización social. La mayor autoridad de Tenochtitlan era el Huitlatoani. Los mexicas y sus confederados respetaron la autonomía de los estados sometidos, siempre y cuando se declarasen vasallos suyos, entregaran un fuerte tributo anual y participaran en las guerras del imperio. El gobierno directo solo se imponía cuando los vencidos se rebelaban. En ese caso, se sustituían a la tlatoani local por un gobernador militar de la cultura azteca para vigilar la recogida de tributos de las 38 provincias dominadas que dependían de los gobernantes de la zona. Se creó una red de calpisque o recaudadores de tributos. Producciones arquitectónicas relevantes. Los aztecas querían demostrar su poder, por ello construyeron edificios monumentales. Tenochtitlan, capital del imperio, fue construida sobre pequeñas islas y tierras pantanosas. Llegó a albergar 200,000 personas. El tipo de construcción más original de la arquitectura azteca fueron los templos gemelos, con doble escalinata de acceso. Los centros Tlatelolco y Tenochtitlan son los principales referentes de la arquitectura azteca. La colocación de parejas de dioses como la de Huitzilopochtli Tlaloc del Templo Mayor de Tenochtitlan sobre una sola plataforma piramidal hace que su estructura sea alargada y presente una doble escalinata de acceso.
La adaptación y el ingenio arquitectónico de los aztecas puede observarse en Malinalco, donde se ocupó un templo en la roca, el cual quedó integrado a la montaña. Otra construcción muy caracterizada de los aztecas es un tipo de plataforma decorada con calaveras que constituía la base de Tezopantli, estructura donde se acumulaban los cráneos de los sacrificios. El dualismo se extendía también al mundo de los muertos. Los guerreros muertos en combate o en la piedra de los sacrificios iban al paraíso solar. Los que parecían ahogados o por causas relacionadas con el dios del agua marchaban al paraíso de Tlaloc, un jardín lleno de flores, riachuelos y frutas variadas. El resto de los mortales se encaminaba al Mictlán, lugar de los difuntos, donde se llevaba una existencia similar a la anterior. Los sacrificios humanos, punto culminante del complejo sistema ceremonial mexica, reproducían también la dualidad, ya que las técnicas empleadas en algunos de ellos, como la decapitación, el flechamiento, la inmersión en agua o el desollamiento, tenían un claro simbolismo agrario. Sin embargo, todos finalizaban de la misma manera que el sacrificio realizado en honor de Tonatiuh, la deidad solar. Los sacerdotes abrían el pecho del cautivo con una gran navaja de piedra, sacaban el corazón y lo ofrecían al sol. La agricultura. La agricultura de la cultura azteca estaba perfectamente adaptada al medio ambiente. En las zonas secas se construyeron centenares de canales de riego para aprovechar las aguas de los lagos y ríos, y en las lagunas, donde no se podía cultivar, se crearon infinidad de chinampas, islotes artificiales de cieno apuntalados en sus esquinas con sauces acuáticos que daban 2 cosechas anuales. Las chinampas, al igual que las restantes tierras, se dividen en 3 grupos según su poseedor: comunales, estatales y privadas. El comercio. Esta economía de mercado o corte imperial exigía un activo comercio, cuyas rutas cubrían desde las costas del Pacífico hasta las del Golfo de México. Por eso los Xposteca gozaban, como hemos visto, de un fuerte prestigio social. La actividad de los mercaderes no se limitaba al territorio controlado por la cultura azteca. La demanda del cacao, plumas de quetzal y otras materias tropicales llevaba a los Poxteca a los lejanos mercados de Xicalano en el Golfo de México, de Xoconochco en la costa pacífica, importantes centros comerciales donde se intercambiaban las producciones del altiplano y del área maya. Solario. El primero estaba formado por la unión de una serie de números del 1 al 13 con otra de 20 signos. Ambas ruedas se combinaban de tal manera que una composición determinada no se repetía hasta que transcurrían 260 jornadas. El Xihuitli tenía 18 meses de 20 días cada uno, lo que sumaba 360. A esta cantidad se añadía 5 días llamados Nementomenti, que se consideraban nefastos. La unión de ambos sistemas permitía numerar los años solares. Las fechas, establecidas según la técnica de Tonalpowali, se repetían pasados 52 años. Este periodo equivalía a nuestro siglo y su final provocaba una gran inquietud, pues la cultura azteca pensaba que la desaparición del mundo sucedería al final de un ciclo de 52 años. Escritura. Los conceptos y objetos que representaban mediante dibujos más o menos realistas, aunque también existían algunos glifos de tipo ideográfico y otros fonéticos para transcribir numerosas sílabas y los sonidos A, E y O. Gracias a estos símbolos, reproducidos en largas tiras de papel de fibra de maguey o piel de venado plegadas con un biombo, la cultura azteca podía llevar las cuentas de los tributos, recordar los acontecimientos pasados y predecir el futuro. ¡Cállense!